Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. España previene y detecta el uso de correos humanos de drogas en aeropuertos. El secretario general de la OEA se reunió con el embajador Henry Guster. Encuentro, secretario general de la OEA y primer ministro de Haití. Consejo permanente recibió presentación del canciller de Perú sobre el asilo diplomático. España previene y detecta el uso de correos humanos de drogas en aeropuertos. Durante la visita del secretario general Albert Ramdin a la oficina de la OEA en Puerto Príncipe, se reunió con el embajador Henry Guster, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Dialogaron sobre las necesidades de la Fuerza de Supresión de Pandillas y las contribuciones esenciales que se necesitan de la comunidad internacional. Sus conversaciones continuarán en las próximas semanas. Coincidieron en la urgencia de actuar con rapidez y determinación para asegurar la implementación eficaz de la GSF. El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tuvo una reunión muy productiva con el primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, en Puerto Príncipe. En esa visita oficial a Haití, sus conversaciones se centraron en la recientemente instituida Fuerza de Supresión de Pandillas, así como en el camino hacia las próximas elecciones a la luz de la adopción del decreto electoral. Este decreto electoral es el comienzo del fin de la transición, afirmó el primer ministro. También intercambiaron puntos de vista sobre las medidas de gobernanza necesarias para ayudar al país a encaminarse hacia instituciones fortalecidas y procesos democráticos renovados. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión en el Salón Simón Bolívar en la sede de la OEA para recibir la presentación sobre el tema del asilo diplomático a cargo de Hugo de Sela, ministro de Relaciones Exteriores de Perú. En los últimos años hemos pasado por una serie de crisis políticas precipitadas en varios casos por actos de corrupción. Varios de nuestros expresidentes y políticos de todo el espectro han debido rendir cuentas ante la justicia. Nuestro ordenamiento constitucional, no obstante, se ha mostrado resiliente, prevaleciendo la separación de poderes y las garantías para la administración de justicia. Conforme al calendario electoral, el próximo año celebraremos en el Perú elecciones libres y justas y esperamos contar con la observación electoral de la OEA y de otros observadores invitados. Quiero ser muy claro en afirmar que aquí no estamos planteando un caso específico de asilo diplomático, como el de estos últimos días que involucra a la expresidenta del Consejo de Ministros, señora Betsy Chávez, en el Perú, ni tampoco otros ocurridos recientemente en nuestra región. Sin embargo, sí queremos resaltar que estos casos recientes reafirman que se ha producido una evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas de 1954, evolución cuya característica central es que se utiliza la Convención para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en estados democráticos. Y esta tendencia, hemos observado, se apoya en reiteradas ocasiones en información distorsionada por sesgos ideológicos que socavan nuestra institucionalidad y nuestra buena vecindad y que no se condicen con el espíritu de la Convención.
Reconozco claramente que, como en la región, en el Perú la justicia no es perfecta. De hecho, se ve desbordada, entre otras amenazas, por el crimen organizado transnacional. No obstante, en líneas generales, en mi país prevalecen las garantías del debido proceso y la pluralidad de instancias, incluyendo la supranacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y prevalece sobre todo el principio de no impunidad. Por eso, para nosotros, y estoy seguro de que para todos ustedes, es esencial no desvirtuar la institución del asilo diplomático y evitar que se convierta, en función a criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia. Las circunstancias prevalecientes en la época en que se adoptó la Convención de 1954, un continente plagado de gobiernos autoritarios en el marco de la Guerra Fría, no constituye la realidad que hoy en día enfrentamos. No se ayuda a una democracia ni al Estado de Derecho sustrayendo de su sistema de justicia a sus políticos y a sus familiares cuando estos son procesados por delitos comunes. Por el contrario, el gobierno del Estado asilante se expone a ser percibido como un protector de personas que por lo menos presuntamente han violado las leyes comunes de su país de origen. Con ello, se erosiona la confianza de nuestros ciudadanos en el funcionamiento de sus instituciones, así como la que debe prevalecer entre nuestros países. Además, el asilo crea obligaciones que pueden trascender al gobierno que lo concede, afectando potencialmente los derechos de la persona asilada si la decisión carece de un proceso objetivo y estable. Lo que proponemos, por tanto, es afrontar juntos estos desafíos y proponemos hacerlo conviniendo que cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático en el marco de la Convención de Caracas y otros instrumentos como los que nos vinculan en materia de lucha contra la corrupción, la naturaleza de los delitos se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado. Ello exige que la aplicación del artículo 9 de la Convención deje de depender exclusivamente de un criterio subjetivo y se base en procedimientos institucionales que aseguren objetividad, trazabilidad y responsabilidad del Estado. Nuestra propuesta es consistente con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 25 del 30 de mayo de 2018, en lo referente a que el asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves, como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción. En el caso peruano debemos ser además consecuentes con nuestra ley de asilo, promulgada en 2002, cuyo artículo 6 prescribe que no podrá otorgarse asilo a la persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales judiciales ordinarios competentes por delitos comunes o que haya cometido delitos contra la paz, terrorismo, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad definidos en instrumentos internacionales. Una importante consideración que hemos tenido en cuenta para plantear la propuesta es que en los hechos, una vez concedido el asilo, se compromete el acceso a la justicia. Las posibilidades de cooperación judicial internacional para llevar con éxito un proceso de extradición, contemplado como posibilidad ulterior por el artículo 17 de la Convención de Caracas, se presentan remotas en el contexto de una relación bilateral debilitada por la concesión unilateral del asilo, particularmente cuando ha sido motivada por consideraciones ideológicas.
Recordemos también que el derecho internacional no ampara la impunidad. Al plantearse un pedido de extradición por un crimen grave, para el Estado requerido rige el principio aut dedere aut judicare, o extraditas o juzgas. Por eso, normalmente un pedido de extradición va acompañado de un informe técnico jurídico detallando la gravedad del delito imputado, su carácter común y su doble incriminación, así como las garantías de debido proceso y los indicios suficientes que sustentan la verosimilitud de la causa. Una de nuestras principales preocupaciones al plantear este tema al Consejo Permanente es cuidar la valiosa institución jurídica del asilo para fortalecerla mediante su uso conforme a la manera en que originalmente se diseñó, es decir, para proteger a perseguidos políticos. Por ello pensamos que es indispensable convenir un procedimiento previo de carácter obligatorio que precise y transparente los términos en los que se debe cumplir con el artículo 9 de la Convención de Caracas, estableciendo lineamientos que permitan una evaluación objetiva y oportuna basada en la información verificable del Estado territorial y que reduzcan la discrecionalidad individual en su aplicación. Debo informar finalmente que hemos hablado con los colegas cancilleres de varios países que comparten nuestra preocupación. En el curso de esas conversaciones se nos ha sugerido la posibilidad de solicitar una opinión al Comité Jurídico Interamericano. Naturalmente, estamos abiertos a oír esta y otras recomendaciones e ideas y tener una discusión al respecto orientada a defender y fortalecer el multilateralismo y los tratados que nos vinculan. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.